Adán y Eva, la madre de todos los vivientes, de ahí empezó Dios a crear y tuvieron hijos e hijas, dice en un versículo. De ahí viene toda la humanidad. Cuando vemos este versículo del 4 en adelante, es una pausa de la creación, como que el capítulo 1, los primeros versículos resume y después se especifica cómo es que creó a Adán, lo pone a trabajar y entonces después de que lo pone a trabajar, no es que se le haya olvidado crear a Eva. Eva ya estaba en el diseño y en la mente de Dios, ya estaba en su plan. La mujer no fue un invento de último momento, ya era plan de Dios, pero quería darle una entrada extraordinaria, hermano. Sí, hermana. La mujer ahora sí que merecía, ¿cómo le llaman? Redobles, bombo y platillo. Porque cuando Adán trabaja y dice, ay, esto está medio raro, pues macho, hembra, y les tengo que poner nombre y me enseñoreo, pero algo pasa aquí, me siento raro, me siento solo. Él tenía que identificar que necesitaba una ayuda idónea, mas no igual. Es decir, Adán no necesitaba otro Adán masculino, sino necesitaba una mujer. Y mientras Adán fue construido, formado desde de la tierra, a Eva la hicieron de algo más ya hecho, algo más especial, desde el mismo cuerpo, de algo ya formado. Podríamos decir que es la última creación que Dios hizo. Pero no porque fuera la última como la desechada, sino porque era especial, necesaria para Adán. Cuando se la presentan a Adán, tú conoces la historia, se maravilla, se sorprende, le encanta la idea. Amén. Pero está específico en versículo 24 el plan de Dios para ellos. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Dios estaba especificando su objetivo para con la humanidad, con el hombre y con la mujer. No hay más sexos, no hay más géneros, solo hay hombre y mujer, y ese es el diseño que Dios creó. Dios los forma a su imagen y a su semejanza, pero los hace diferentes. Hace una ayuda idónea, ideal para Adán, pero qué curioso, la hace diferente, distinta, con una gran distinción. Cromosomas distintos, un aprendizaje distinto. La mujer tiene mejor aprendizaje que el hombre. Tiene fisiológicamente también una gran diferencia. Su talla es menor a la de un hombre. Su masa muscular es distinta. Tiene neurológicamente una forma de pensamiento distinta, de procesar la información completamente diferente a la del hombre. Su comportamiento también tiende a ser distinto. El hombre por ejemplo, en este punto, el hombre se expresa de manera literal, mientras la mujer se expresa indirectamente. Tan solo en esto, hermano, genera todos los conflictos que los casados tienen todos los días, porque no nos podemos comunicar adecuadamente con nuestras esposas. Y así podemos identificar cada una de las diferencias. Por más que un hombre intente hacerse una mujer, por ahí hay un video, es un documental de más de una hora, hora y media, donde una mujer intenta hacerse hombre y la pasa muy mal. Va hasta clases de voz, se mete más cuestiones hormonales, testosterona, y se opera y un montón de cosas, y hermano, la pasó muy, muy mal.
evidenciando que un cambio hecho por el hombre no es posible, por más avance tecnológico en neurociencia, en genética, en biología, no pueden modificar las leyes de Dios. Y Él estipuló algo específico. Siguiente diapositiva. Las mujeres tienen temperatura corporal completamente diferente. Las mujeres, tan solo, por ejemplo, hermano, para escoger un shampoo, ellas ven 20 temas. Que si es que marca, que aroma, que si el envase es bonito, que si está de moda, que si no sé qué tanta cosa le va a hacer a su cabello. El hombre solo ve que diga shampoo y no equivocarse. Ya hasta nos quisieron ya meter un poquito más y que usemos un shampoo exclusivo para hombres, ¿ah? Hermano, cuando yo me dejé un poquito la barba y me salen mis canas ahí, yo dije, no, me las voy a pintar. Que los jóvenes no me vean que estoy tan viejo. Y hermano, fui ahí al súper y cuando vi el tinte para los hombres, ay hermano, las mujeres 60, 80 pesos, el de los hombres 300 pesos. Es una locura, es todo un mercado eso, pero hermano, no es el punto. El hombre piensa distinto, se enfoca diferente a la mujer. Las mujeres ven 20, 30 colores, se saben todos y quieren combinarse en base a ellos. Para los hombres solo existe el azul, el verde, el rojo y se acabó. El café, el negro, colores básicos. Somos diferentes, pensamos diferentes. Y bueno, quedando en claro eso, hermano, podemos avanzar a este punto. ¿Es acaso que el feminismo y la conceptualización de la mujer y la igualdad de la mujer está entrando a las iglesias? Y hermano, cuando leemos la palabra de Dios, nosotros vamos a identificar que no hace Dios distinción de personas. Quisiera que leyéramos Gálatas, capítulo 3, versículo 28. Dice la palabra de Dios: no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. La unidad, hermano, no es igual a la igualdad, no es lo mismo. Hay una gran diferencia, hermano, porque Dios nos hizo con roles distintos. Y efectivamente, recordando lo que vimos en semanas pasadas, cuando entra el pecado, entonces viene un castigo para el hombre y para la mujer, y eso implica vivir esos roles y eso que Dios estipuló en cuestión de cómo iba a ser su interacción entre el hombre y la mujer y con sus deberes. Pero Dios no por eso hace una distinción, ni menosprecia, ni desprecia a la mujer como nos quieren hacer creer. Incluso el cristianismo, hermano, en la época histórica de cuando estuvo Jesús, ahí, hermano, había una degradación y un desplazamiento a la mujer. Eran miradas como criaturas menores, como simples servidoras de los hombres, como objetos de placer sexual únicamente. Pero nosotros, hermano, cuando leemos la Escritura, nos encontramos a un Cristo maravilloso, un Jesús, que nos vino a enseñar que Él no hace distinción de personas, sino que tanto hombre como mujer son uno en Jesús. Ese es el propósito y el plan para el hombre y la mujer, ser uno en Jesús. Y el ejemplo más claro de esto para comprender que los roles de papeles de trabajo no identifican una degradación y un menosprecio es la misma Trinidad de Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo con roles diferentes. El Hijo sujetado al Padre. El Espíritu Santo enviado por Jesús.
todos en una perfecta unidad, pero sometiéndose, sujetándose, pero con roles diferentes, y no por ello menosprecian el uno del otro. De la misma forma, el hombre y la mujer no vale menos uno que otro, sino que debe de ser una perfecta unidad cumpliendo su rol. Te voy a leer lo que escribió, lo que puso aquí el autor Alexander Strauch, de algo que expresan dos mujeres feministas acerca de la masculinidad de Jesús. Pon atención, hermano, y a ver cómo te cae esta información. Dice así: Rebecca Grothuis escribe: por razones históricas y culturales, era necesario que Dios se encarnara como ser humano masculino. Pon atención. Pero puesto que el Todopoderoso no es de género masculino ni femenino, y su imagen se refleja con la misma intensidad tanto en la mujer como en el hombre, podemos concluir que no fue una necesidad teológica que Dios se encarnara en varón. Continúa su explicación diciendo: atribuir un significado teológico a la masculinidad de Cristo y exigir que fuera varón es dudar de la eficacia de la obra redentora de Cristo en beneficio de la mujer. De manera similar, esta Aida Besancock Spencer, profesora del Nuevo Testamento del Seminario Teológico Gordon Conwell, declara: aunque Dios se hizo varón, antes que nada se hizo humano. De lo contrario, los valores de algún modo serían más salvos. Los varones, de algún modo, serían más salvos que las mujeres. Si pudiste observar, amado hermano, pudiste identificar las palabras que utilizan y el riesgo que corre la iglesia. Están tratando de hacer una inclusión, están tratando de hacer una igualdad, justificando que Jesús se hizo hombre porque históricamente tenía que hacerse hombre. Y eso no es así. Dios tiene un plan y un propósito, y efectivamente Él decidió que debía de ser hombre desde el momento en que le da la promesa, desde el momento en que le dice a la serpiente que él, masculino, le iba a pisar la cabeza. Entonces, era plan y propósito de Dios que Jesús, que el Verbo se hiciera hombre, al ser un humano, hombre masculino, hermano. La iglesia de hoy está tratando de dar una igualdad en este aspecto. Como todos tienen oportunidad y acceso a los dones, entonces las mujeres deben de tener igualdad de liderazgo en la iglesia. Y hermano, si esto fuera así, Jesucristo, el Verbo, Dios encarnado, hubiera escogido 6 discípulos para que caminaran con Él, porque como Él ve con igualdad de género, entonces debió de haber seleccionado 6 mujeres de apóstolas y 6 hombres de apóstoles para hacer equidad. Creer eso, hermano, es no creer en la soberanía de Dios. Es como que si dijera, se le escapó. Él tuvo que cumplir por los patrones humanos, conforme al pensamiento del hombre de esa época, porque si no iba a quedar mal. Hermanos, si algo demostró Jesús es que vino a demoler todo lo que el hombre pensaba en su época. A pesar de la religión, a los fariseos les destruía sus pensamientos. A los saduceos y a cada uno que se acercaba a él, destruía toda forma de pensar. Él no vino a cumplir caprichos humanos. Decir que si Jesús viniera en esta época seleccionaría 6 mujeres y 6 hombres para ser apóstoles, hermano, eso no es creer en la palabra. Eso es una iglesia que ya fue influenciada en su corazón y en su mente
en la ideología de género que está vendiendo en la actualidad la sociedad. De ahí, hermanas, amadas hermanas, que estos temas, aunque parecieran repetitivos, no tienes que verlos con el que otra vez me van a decir lo mismo, sino al contrario, hasta investigar más, para que puedas defenderte, para que puedas cubrir tu mente, tu fe y creerle a la palabra de Dios. Mirar a Jesucristo. Y eso, hermano, no hace menos a las mujeres. Decir que por el hecho de que se hizo hombre y seleccionó hombres para el liderazgo de la iglesia, disminuye la salvación de la mujer, es quitarle poder a la cruz. Y la sangre de Jesucristo derramada en la cruz, hermano, fue para hombres y mujeres por igual. Tiene la misma capacidad salvadora y redentora. No importa tu pecado o el mío, no importa tu transgresión o la mía. Jesucristo, su sangre es plena, es poderosa, es grande, es maravillosa. No hay nada, dice la palabra, ni cuchillo, ni desnudez, ni lo alto, ni lo profundo, ni las ideologías de género, ni los pensamientos humanos. Nada te puede apartar del amor de Dios. Jesús te ama, mujer, y fuiste diseñada con ese perfecto plan maravilloso, redentor para ti, a lo mismo que para el hombre. En Génesis, los dos se perdieron. Se cumple la perdición del hombre no solo cuando la mujer peca, sino cuando cierra el círculo, porque acuérdate que eran una unidad. Cuando el hombre come, entonces ¡pum!, todo se cae. En esa perfecta unidad, Dios, ¡pah!, todo cambió. No solo porque pecó la mujer, sino porque en esa unidad ambos pecaron. La redención es para ambos. Pero sí, amada hermana, si quieres discutir que porque estás viendo iglesias que hay pastoras, no sé si hay apóstolas, hermana, no entres en ese pleito, en esa discusión, porque vea la palabra de Dios y no las hace menos. Los dones están al alcance de todos, sí, pero los dones para la administración, para la edificación del cuerpo de Cristo, no para la dignificación de la mujer. No porque la mujer sea más importante y más valiosa, entonces Dios le va a dar un don. Para que te sientas bien, ahí te va un don. Para que ya no te sientas triste, te sientas menospreciada, te voy a dar un don. No, el Espíritu Santo no obra así. Conforme a su plan y a su voluntad, Él da dones a los hombres, en plural, hombres y mujeres. Él da los dones. Dios no tiene límites, pero no le vamos a decir nosotros a Dios cómo obrar. ¿Cómo debe de ser el liderazgo en la iglesia? Entonces quedamos que Eva, al ser la madre de todos los vivientes, ya afirmamos que la idoneidad no es igual a igualdad, es para tener unidad a pesar de las diferencias. Siguiente diapositiva. ¿Qué es lo que ve el hombre en la mujer, pero qué es lo que ve Dios? Esto se pone muy interesante, hermano, porque para adentrarnos a las características específicas de cualidades de una mujer, que es ahí en donde queremos entrar a la feminidad bíblica. Siguiente diapositiva. Eso, ahí. Si tú le preguntas, si reúnes hombres tomándose un café, oyéndose, no sé, a jugar cartas, a no sé, a lo que tú quieras, y empiezan a hablar de las mujeres, hermana, no te sorprendas, efectivamente van a hablar y van a, decimos acá, nos ministramos el alma entre hombres. Y decimos cómo es que nos va en el ruedo, ¿va? Y nos chillamos y ponemos nuestro hombro y decimos, llora aquí, llora aquí.
Porque vemos que son impacientes, temperamentales, inconstantes, regañonas, quejumbrosas, irracionales, celosas y etcétera, 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 etcétera. Pero hermana, no debemos de etiquetar. No debemos de poner etiquetas. Una cosa es que nos quejemos como hombres, pero otra cosa es hacer la guerra. Entonces las mujeres no van a sacar una lista de 10 como ellas tienen un pensamiento más crítico. No, hombre, nos van a sacar 40, 50. Les van a hacer falta hojas para decir cosas en contra de los hombres. Pero no es el punto. Sino el punto es ¿qué es lo que ve Dios? ¿Qué ve Dios en la mujer? ¿Qué ve en tu corazón y en tu mente? Él no ve únicamente que si es el plan, que si es una persona gestante y una persona menstruante, hermano, esa etiqueta la está haciendo la misma mujer. Un ataque de la mujer hacia la misma mujer para que se quiera levantarse, se enoje en contra del hombre y se quiera empoderar. Pero no, Dios no ve eso en ti. Dios ve que eres humilde, que eres mansa, que eres hospitalaria, que eres fiel, que tienes esperanza, que tienes amor profundo por Dios, que son constantes, son las mujeres más constantes en la lectura de la palabra. Son serviciales y tienen una gran devoción. Pero incluso estas 4 grandes mujeres que nosotros vamos a ver ahorita rápidamente, muy rápidamente, las estudias más a profundidad en casa, efectivamente también tuvieron errores, dificultades, debilidades, pecados. Y hermano, se enfrentaron a un contexto histórico terrible, tremendo. Tú conoces la historia de Sara y si nosotros vamos rápidamente a Hebreos, no vamos a poder profundizar en cada una de ellas porque hay una en la que sí queremos profundizar un poquito más, que es más adelante. En Hebreos 11, capítulo 11, versículo 11, describe, y en esta lista dice, también por la fe, Sara misma recibió fuerza para concebir aún pasada ya la edad propicia, pues consideró fiel al que lo había prometido. Vemos una clara identificación de cómo Sara se mete al Nuevo Testamento para ser identificada como una gran mujer. Pregunta, ¿por qué? Por creer, por ser fiel al que le prometió algo. Pregunta, ¿sí fue así? ¿Acaso no fue que entró en desesperación y le dijo a Abraham, no, ¿sabes qué onda? No, ¿sabes qué? Es que yo no te puedo dar un hijo, no puedo. Ya avancé en edad, mejor júntate con ¿cómo se llama? Agar. Y de ahí viene Ismael. ¿No acaso fueron débiles en su fe? Pero mira, hermano, lo que nosotros vemos, Dios no lo ve. Él no mira eso. Él vio que terminó siendo fiel. Al final, escucha, al final ella fue fiel. ¿Qué quiere decir, amada hermana preciosa? Dios no va a ver tu pasado, tus errores que cometiste si te equivocaste. Va a ver en el momento, tu presente. Vas a ser fiel. Y Dios está reconociendo a esta mujer como una héroe de fe. ¿Qué pasa con Rahab? ¿Quién es Rahab? ¿Quién es esa mujer? Que en Hebreos 11:31 también la menciona. Dice, por la fe, la ramera Rahab. ¡Qué difícil! Que a una mujer a la cual se le redimió finalmente, no se le quitara la etiqueta. Qué triste, pero finalmente era para identificar a la mujer de quien estaban hablando específicamente y no hubiera confusión de quién. Pero esa etiqueta no iba a definir a esta mujer.
La ramera Rahab no pereció con los desobedientes por haber recibido a los espías en paz. Una mujer que en su contexto, para que ubiques quién es Rahab, aparece brevemente, tú sabes toda la historia de cuando viene el pueblo de Israel saliendo de la tierra de Egipto. ¿Por medio de quién? Moisés. ¿Te acuerdas? ¿Sí, amén? Moisés. Y de ahí se levantan unos jóvenes y tienen que conquistar la tierra prometida, la tierra de Canaán. ¿Ok? Entonces ellos vienen, dividen el mar y avanzan. Entonces se encuentran enfrente, muy cerca de la ciudad de Jericó. Una ciudad que Dios ya estaba cansado, que estaba harto porque estaba en pecado constante en contra de Dios. Dios ya estaba molesto al punto en que los iba a destruir e iba a utilizar por su voluntad a su pueblo para destruir esa ciudad. Cuando mandan espías, Josué, manda espías, se entera el rey de Jericó que mandan espías y entonces Rahab los esconde. ¿Por qué? Eso ahí viene, fíjate, ¿por qué está esa mujer ahí? ¿Será el pensamiento humano? Dirá, no, es que esa fue mañosa. Es que nada más vio que le iban a matar y dijo, no, yo necesito aliados y mejor los voy a esconder. Humanamente vas a pensar eso. Pero cuando te pones a estudiar y ves que Rahab sabía que el pueblo de Jericó estaba ya temeroso, miedo, lleno de pavor, porque sabía que el pueblo de Israel venía y que su Dios estaba con ellos y que estaba con ellos porque incluso su Dios separó las aguas. Entonces entró pánico en el pueblo de Jericó. Es decir, traducción, ella estaba creyendo en el poder del Dios de Israel y sabía que venía a destruir. Estaba convencida de que eso iba a pasar. Entonces esconde a los espías y los ayuda a salir con vida para que le lleven las noticias a Josué. Cuando tú conoces la historia de Jericó, dan 7 vueltas. Ahora, espérame, un detalle aquí bien interesante. Rahab vivía en la muralla. ¿Qué te parece? ¿Cómo estaba esa sociedad al punto de que Rahab, una prostituta, vivía hasta en la muralla? Quiere decir, hermano, que toda la ciudad ya estaba rodeada de contaminación. Ya estaba cercada. Ya no había ni espacio. Pero bueno, en Mateo 1 la menciona y ¿qué crees? Está dentro de la genealogía de Jesús. Hay un mensaje maravilloso por ahí que un día nos compartiste, pastor, no me acuerdo hace cuántos años, de la genealogía de las mujeres que aparecen y cómo Jesús, de dónde viene Jesús. Impresionante, sería bueno que fueran con las chicas de audio y video y buscaran ese mensaje, está buenísimo. No es el tema de hoy, solo quería mencionar que ahí la mencionan. Aparece Rahab, sí, la ramera, en la genealogía de Jesús. Josué 2:15, entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana porque su casa estaba en la muralla de la ciudad y ella vivía en la muralla. Perdón, nada más lo puse para enfatizar dónde es que ella vivía. Finalmente dan 7 vueltas el pueblo de Israel, las murallas caen, ¿no? Hasta tenemos un canto los cristianos sobre eso. Y mandan salvar no solo a ella. ¿Qué mujer? Que no solo abogó por ella, abogó por toda su familia. No fue rescatada únicamente ella, sino toda su familia. Y fueron apartados, fueron rescatados. Siguiente mujer, Ruth. Es el libro de Ruth. Ruth, tú conoces la historia, está basada en un contexto histórico muy complicado.
había sequía, había hambruna, y eso provoca que Ruth y su esposo Elimelec se muevan a la tierra de Moab. Fue grande su necesidad y ellos, habiendo habitado, si no mal recuerdo, en Belén, en la ciudad de Belén, donde nace Jesús, y se van a la tierra de Moab. Moab, la tierra de Moab era una tierra de alta degeneración, de perversión, de inmoralidad, y ahí se fueron a meter lo que fue Elimelec y Noemí, y su esposa Noemí. Noemí tiene 2 hijos, Malón y Kelión, y uno de ellos, Malón, se casa con una chica que se llama Ruth. Muere el esposo y se queda viuda. Noemí se queda viuda. Luego pasan los años y entonces tanto Malón como Kelión también mueren, probablemente por una enfermedad. La escritura no lo especifica. Pero ya no era una viuda. ¿Ya cuántas viudas eran? 3. En un contexto histórico difícil, complicado, hambruna, dificultades para conseguir trabajo, con eso de la falta de equidad, donde le dan más trabajo a los hombres y menos a las mujeres. Un momento difícil y complicado. Pero describe la historia que Noemí le dice a sus nueras: ¿saben qué? Váyanse, déjenme, yo voy a regresar a mi ciudad, voy a regresar a Belén. Y entonces una de ellas se despide y se regresa a su ciudad, a Moab. Pero Noemí recibe de Ruth una gran noticia. Ruth es considerada como una mujer fiel, como una mujer leal, con lealtad. Ruth tenía lealtad, no porque había complicaciones y dificultades, recordando que Noemí era de edad avanzada, era una anciana. Entonces, si ya era grande, ¿quién tenía más probabilidades de tener que ser la que tenía que trabajar para comer ambas? Pues la joven, en este caso Ruth. Ruth no solo estaba siendo leal por conveniencia, sino estaba comprometida con Noemí de que ella la iba a sustentar, de que ella le iba a ayudar, la iba a cuidar. Y la declaración que hace Ruth en 1:16, capítulo 1, versículo 16. Pero Ruth dijo: no insistas que te deje o que deje de seguirte, porque a donde tú vayas iré yo, y donde tú mores moraré. Tu pueblo será mi pueblo, y la mejor declaración: tu Dios será mi Dios. Amada hermana, ¿no verá Dios eso? ¿No llamará su atención, hermano, en medio de toda esa tragedia, esa declaración por parte de Ruth? De recuerdo, Ruth y Orfa eran moabitas, no eran israelitas. Entonces era la declaración de alguien que no era pueblo, donde le estaba diciendo a Noemí: tu Dios va a ser mi Dios. Una mujer que estaba expresando lealtad, identidad, fe, convicción en el Dios de esa mujer. La historia continúa y te vas a dar cuenta que conforme avanza, llegan a Belén, ella va a los campos a recabar lo que acuérdate de eso que hacían en los campos, recogían la cosecha, y lo que quedara tenían que dejarlo. Eso era lo que Ruth iba a recoger para que Noemí y ella comieran. Y ahí es donde conoce a su galán, al que la redime. Ahí conoce a Boaz. Y sí, hermano, también es fundamental en el papel y en la vida del pueblo de Dios, Ruth.
Y aparece en la genealogía de Jesús, ¿verdad? Entonces, siguiente mujer, Ana. Vamos a Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 1. ¿Quién era esta mujer? Versículo 9. Bueno, desde el 8. Entonces Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras y no comes? ¿Por qué está triste tu corazón? ¿No soy yo para ti mejor que 10 hijos? Esto se lo decía porque Ana no podía tener hijos. Hermano, Elcana era un esposo que amaba mucho a Ana, pero que la puso en un aprieto terrible. Vivía con 2 esposas, era Ana y también con Penina. Y Penina sí podía tener hijos, y Ana, siendo la favorita de Elcana, no podía tener hijos. Entonces Ana, en el 9, se levantó después de haber comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en la silla junto al poste de la puerta del templo del Señor, ella, muy angustiada, oraba al Señor y lloraba amargamente. Para mí, Ana, hermano, amada hermana, está considerada como una mujer de profunda devoción, que aún a pesar de la necesidad y la angustia y la dificultad, imagínate todo lo que vivía ella en esa situación familiar. Describe la palabra que había celos y contiendas porque ella no podía tener hijos y la otra mujer sí podía. Solo imagínate lo difícil que era para ella. Pero ella no le canalizó sus problemas a su esposo, no le echó la culpa a su esposo, no le dijo: por tu culpa no podemos tener hijos. Tampoco fue con la otra y le dijo: es que es tu culpa, es que es el estrés, es que te odio, es que estoy enojada, te aborrezco. No, todos sus sentimientos se los llevó al que da los hijos, aquel que da la descendencia, aquel que bendice el fruto del vientre de las mujeres, aquel que la diseñó. Ella fue y le oró y le lloró a Dios. Entonces, para mí, Ana es una mujer, como dice el capítulo 2, versículo 1, entonces Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en el Señor, mi fortaleza en el Señor se exalta, mi boca sin temor habla contra mis enemigos, por cuanto me regocijo en tu salvación. No hay santo como el Señor, en verdad no hay otro fuera de ti, ni hay roca como nuestro Dios. Hermano, es una mujer de adoración, de alabanza, que puede reconocer a Dios a pesar de sus dificultades, que puede dar gloria a Dios por todos sus atributos, solo por quién es Él, no por quién es ella, o por su esposo o su circunstancia. Una mujer que alaba y glorifica a Dios. Amén. No vamos a entrar en detalles. Tú sabes que el hijo que le viene a esta mujer es Samuel. Y Samuel fue nada más y nada menos que el último juez de Israel, el que me corrigen si me equivoco, el que oró por David, el que ungió a David, ¿sí, verdad? Él ungió a David como rey. Entonces Samuel, cuando Dios le cumple a Ana, porque Ana le dice: si tú me das un hijo, yo lo voy a consagrar a ti. Una mujer que ora a Dios, canaliza sus peticiones, canaliza sus necesidades, le llora a Dios, que le alaba, le glorifica, le bendice, le adora, le exalta a pesar de sus circunstancias, y que también le entrega a Dios lo más
valioso para ella. No hay nada más valioso para una mujer que sus hijos. Pueden quitarle todo, pero a sus hijos, no. Entonces, consagra a Samuel para Dios. Y eso por supuesto que le agradó a Dios. Amada hermana, tú tienes que consagrar a tus hijos a Dios. Pero para ello, no nada más viene y los trae a la iglesia. No nada más lo presentó a la iglesia. Hay que enseñarle quién es ese Dios. Y si tú ves la oración, es una mujer que reconoce, que sabe quién es Dios. Por lo tanto, sabe enseñarle a sus hijos quién es Dios. Sabe instruirles acerca de quién es ese Dios. Entonces, hermana, esta mujer, Ana, es extraordinaria. Y sí, a pesar de vivir en un contexto familiar de bigamia, no muy, pues definitivamente muy doloroso para ella. Amén. Siguiente. Vamos a empezar con este libro de Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis capítulo 2, versículo 18. Y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios. Acuérdate, Tiatira, que está en Grecia. El Hijo de Dios, que tiene ojos como llama de fuego y cuyos pies son semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio, tu perseverancia, que tus obras recientes son mayores que las primeras. ¿Qué te parece? ¿Qué descripción? Yo creo que aquí muchos están diciendo, sí me está describiendo. Sí, ese soy yo. Pero mira lo que dice el versículo 20 antes de que te adelantes. Pero tengo esto contra ti. Ya que Dios tenga algo contra nosotros, hermano, es para que tengamos miedo. Así como la prostituta Rahab, así tiene algo contra mí, debe de darnos temor. Pero tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetiza y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y que coman cosas sacrificadas a los ídolos. Le he dado tiempo para arrepentirse y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. Mira, la postraré en cama y a los que cometen adulterio con ella los arrojaré en gran tribulación, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos mataré con pestilencia, y todas las iglesias, pon atención, todas las iglesias, las 7 iglesias, es decir, toda la iglesia de Cristo sabrán que yo soy el que escudriña las mentes y los corazones, y os daré a cada uno según vuestras obras. Hermano, esto es para ponerle mucha atención. Tu iglesia que toleras en esta época de la tolerancia, donde te quieren sembrar, sé tolerante, basta ya de tu discurso de odio. Debemos de prestar atención a la exhortación de Dios, que no solo se trata con lo que expreses. ¿Qué tiene de malo? Yo no me meto en esas ondas de la tolerancia. Yo no digo nada, yo no opino en contra, es más, que se hagan bolas. Sí, pero Dios escudriña tu mente y tu corazón y Él sabe cómo piensas. Él sabe si estás tolerando a Jezabel. Ahora, ¿qué es esa Jezabel? ¿Qué es esa mujer? Vamos a Primera de Reyes. Vamos a investigar de esta mujer. Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 29. Acab, hijo de Omri, comenzó a reinar sobre Israel en el año 38 de Asa, rey de Judá. Asa era el rey de Judá, el reino del sur. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel, el reino del norte, en Samaria,
22 años en Samaria. Acuérdate que Asa, el rey de Judá, pues estaba en Jerusalén, la capital era Jerusalén, en la parte del norte era Samaria. Y Acab, hijo de hombre, hizo lo malo a los ojos del Señor más que todos los que fueron antes que él. Estamos hablando de Acab, rey de Israel, el dirigente del pueblo de Israel, el dirigente del pueblo hebreo. Y como si fuera poco al andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal, rey de los sidonios, y fue a servir a Baal y lo adoró. Acuérdate del mapa, ¿sale? Él era el rey, la ciudad de los fenicios, la ciudad principal estaba ahí. Por eso dice que era rey de los sidonios. Entonces, y fue a servir a Baal y lo adoró. Hermano, ¿por qué a Acab se le ocurre entrar en un yugo desigual? Por política. Escucha, hermano, porque esto de la Agenda 2030 que no le gusta a la gente es política. Pero una política que va a entrar a la iglesia y que la va a contaminar. Aquí dice claramente cómo él, por una cuestión de lazos políticos con los fenicios, con un pueblo tolerante, cosmopolitan, de dinero. No, hombre, imagínate, Jezabel era una mujer, no, hombre, lo que hoy toda chica quisiera ser. Esa mujer ahí, ay, la más admirada, bien vestida, con lenguaje inclusivo, era de la onda. No, hombre, la Jezabel era tremenda. Pero ¿qué crees? Que era empoderada. ¿Pero qué crees? Que estaba contaminada y influenciada por todo lo que está detrás de todo lo que la sociedad vive, que la sociedad no se da cuenta. La sociedad vive y vive, compra, vende, come, duerme y no se da cuenta que detrás de todo lo que hace hay una influencia. O te influye Dios, porque le entregas tu vida y lo que haces a Dios, le entregas tu trabajo a Dios, le entregas tus estudios a Dios, le entregas tu familia a Dios, o se lo entregas al diablo, no hay de otra. Y a ese diablo es que hay un montón de dioses. Y este pueblo fenicio adoraba a unos dioses principales específicos claros que son Baal y Acera. Versículo 32. Y edificó un altar a Baal en la casa de Baal que edificó en Samaria. Baal significa Señor. Estaba, hermano, cometiendo a Acab una atrocidad. Estaba quitándole aquel que merece el único señorío, que es a Dios, y estaba implementando ahora un culto a ese Baal, a ese Dios fenicio, a ese falso Señor. Porque acuérdate, Señor de señores solo es nuestro Dios. Entonces, él, por darle gusto a la mujer cosmopolitan, a la onda, terminó pecando delante de los ojos de Dios. Dice el 33, Acab hizo también una acera. Así Acab hizo más para provocar al Señor, Dios de Israel, que todos los reyes de Israel. O sea, lo provocó a ira. Hermano, Acera es una diosa de la fertilidad. Hay como 3, 4 conjuntos de nombres que le dan a Acera, como Astarte. Me agarré tu libro, pastor, de la influencia de los dioses. Tiene muchos nombres esa mujer. No, ya la perdí porque me voy a entretener en lo que la busco. Pero hermano, Acera tiene como 3, 4 nombres, está identificada y todos están encaminados a la fertilidad. Ella era como la parte femenina de Baal, como la esposa, como la mujer de Baal, la que
algo así como la madre de los vivientes, porque un señor necesita a la mujer. Fíjate la copia que hacen, algo así como el Adán y la Eva, pero en versión Dios. Acera, considerada como la diosa de la fertilidad, era adorada por los fenicios, pero le hacían cultos, sus cultos paganos eran inmorales, hermano. Tenían que ver con actos de inmoralidad sexual. Incluso se cree que pudieron ser sacerdotisas prostitutas, consagradas específicamente para cometer actos sexuales como parte de culto a Acera. ¿Cómo ves eso? La mujer que por un lado quiere pelear porque no quiere ser considerada como la mujer que es un ser gestante, pero una mujer que impone dos cultos, a un señor y a una señora, y a una mujer de la fertilidad. Detrás de esto hay mucho, hermano. Vamos al capítulo 17, versículo 8-24. No podemos estudiar toda la historia, hermano, me quedan pocos minutos, así que vamos a entrarle. Dice: vino después a él la palabra del Señor diciendo. ¿De quién está hablando? De Elías, el profeta Elías. Le dice Dios: levántate, ve a Sarepta, que pertenece a Sidón, y quédate allí. Aquí entra en escena, hermano, me voy a brincar muchas cosas, lo estudias en tu casa todo esto, ojalá lo disfrutes, pero aquí entra en escena como si cambiáramos un poquito, así ya no se centra un poquito en Acab, sino ahora cambiamos de personajes. Nos vamos con Elías y la instrucción de parte de Dios de: ve a esta ciudad porque te vas a encontrar. He mandado a una viuda de allí que te sustente. Cuando lees más adelante te preguntas, a ver, ¿la mandó Dios en su soberanía? Y cuando nosotros leemos el complemento de la palabra de Dios, decimos sí, Dios nos mueve, Él pone el querer como el hacer. ¿Lo sabía esta viuda? No lo sabía. ¿Por qué? Pues porque versículos más adelante te das cuenta que no lo esperaba. Ella no esperaba a Elías. Pero fue mandada esta viuda por parte de Dios. Claro que sí. Así mueve Dios sus piezas. Él se levantó y fue a Sarepta. Cuando llegó a la entrada de la ciudad de Aquilla, allí estaba una viuda recogiendo leña, y la llamó y le dijo: te ruego que me consigues un poco de agua en un vaso para que yo beba. Cuando ella iba a conseguirla, la llamó y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Pero ella respondió: vive el Señor tu Dios, que no tengo pan, solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija, y estoy recogiendo unos trozos de leña para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que comamos y muramos. ¿Qué te parece? Por un lado, el rey haciendo lazos políticos para que le vaya bien a Israel, pero ¿qué tal? Hay pobreza. ¿No te suena? Muy Agenda 2030. Acabemos con la pobreza. Y una mujer que estaba ya nada más por morir, comerse lo último y destinar a lo más preciado que tiene una mujer, que es su hijo, a morir de hambre. Porque la sociedad eran tiempos difíciles, tiempos complicados, hermano. Y ella estaba siendo honesta con este profeta: yo no tengo nada que ofrecerte, ya no me queda nada. Y le dice, entonces Elías le dijo: no temas, mujer, no temas, no tengas miedo, no tengas temor. Ve, haz como has dicho, pero primero hazme una pequeña torta de eso y tráemelo. Después harás para ti y para tu hijo. Primero, no estaba diciendo el hombre: no, tú no eres importante porque eres mujer, ni el hijo porque es un niño. Un niñé en el lenguaje inclusivo de hoy, un niñé porque quién sabe qué quiere hacer, ¿verdad? Hombre o mujer o quién sabe qué.
Entonces, no, primero el hombre debe de comer. No, hermano, le estaba diciendo primero a mí. ¿Por qué? Porque Dios lo mandó a eso. ¿Para qué? Para que la mujer le diera primero ¿a quién? A Dios. Primero a Dios. Su fe estaba expresando en ese momento incertidumbre. Ella no sabía qué iba a pasar, qué iba a acontecer, pero ella decidió darle a Dios. ¿Por medio de quién? De una autoridad que Dios había enviado. ¿Qué cosa, hermano? Y no te estoy diciendo, trae todo aquí para que se lo demos todo a nuestro pastor, que no. Pero, hermano, nuestro pensamiento también está siendo contaminado en la iglesia. ¿Tú qué le das a Dios? Tú solo te están sacando el dinero. Ella pudo haber pensado así. ¿Por qué? ¿Por qué le vas a traer? Mejor cómprate algo tú. Mejor gástatelo en otra cosa. Ese pensamiento también está invadiendo a la iglesia. Pero no, en esta mujer estaba simplemente respondiendo y reaccionando a algo que Dios estaba depositando en ella, que es fe. Le dice, no temas entonces, el 14, porque así dice el Señor, Dios de Israel, no se acabará la harina en la tinaja, ni se agotará el aceite en la vasija hasta el día en que el Señor mande lluvia sobre la faz de la tierra. La promesa, hermano, vino después. Ella no respondió en base primero a la promesa. Primero vino la exhortación a no temas, no temas. Lo que le estaba atacando en su corazón, ella tenía miedo, ella tenía temor. Ella en sus sentimientos estaba siendo realmente agobiada. Ahí era donde Dios estaba ministrando y después viene la promesa. La iglesia de hoy primero dice, a ver, primero dime qué me vas a dar y échamelo aquí. Decía Fer Escalante, tenía mucha esa frase, ¿no? Los jóvenes de antes, ahora los de hoy no sé si están peor, decía, ¿me quieres dar trabajo? No, mejor dame el dinero. Y decía el Fer, échamelo aquí, ¿no? O sea, no quiero ni estirar la mano. Pero mírame, hermano, una mujer que iba a poner su fe en obra. Entonces ella hizo conforme la palabra de Elías. Y ella, él y la casa de ella comieron por muchos días. La promesa se hizo realidad, pero lo mejor no solo fue la promesa, fue que ella venció su miedo, que ella venció su temor. La harina de la tinaja no se acabó ni se agotó, el aceite de la vasija, conforme a la palabra que el Señor había hablado por medio de Elías. Y sucedió que después de estas cosas se enfermó su hijo. Mira, después vino la prueba. Se enferma su hijo. ¿Y qué crees? Que se muere. Viene ella y le dice, ¿qué crees que se murió mi hijo? ¿Qué es esto que ha acontecido? ¿Qué tiene tu Dios contra mí? ¿Qué tiene el Señor contra mí? Pero finalmente Elías toma al niño, ora a Dios, pero esto tenía un plan y un propósito. El Señor escuchó la voz de Elías en el 22 y el alma del niño volvió a él y revivió. Lo resucitaron, hermano. Mira, le dice, tu hijo vive en el 23. ¿Y todo por qué? Por el propósito del 24. Aún había algo en ella que trabajar. Mujer, aún hay algo que trabajar. Y es esto lo más importante, el 24. Entonces la mujer le dijo a Elías, escucha, ahora conozco que tú eres hombre de Dios y que la palabra del Señor en tu boca es verdad. La palabra del Señor es verdad. Mujer, tú tienes que creer que la palabra de Dios es la verdad. Primero van a trabajar con tu temor, van a trabajar con tu miedo, te van a dar esa promesa de identidad, te va a levantar, te van a restaurar pero hay algo que viene después, que tienes que reconocer que la palabra de Dios es la verdad. El contraste de mujeres, una depravada, una inmoral,
de un pueblo pagano que vino a querer destruir, imponer cultos ajenos a Dios, y una mujer que no tenía nada que ofrecer. Fíjate, la rica y la pobre. No sé si era güerita, vamos a decir la güerita y la morenita, ¿no? Pero los contrastes. Pero ¿quién agradó a Dios? ¿Con quién se movió Dios? ¿Cómo podemos agradar al hombre y a Dios? Porque quien busca quedar bien con el hombre va a quedar mal con Dios. No busques quedar bien con el hombre, busca quedar bien con Dios. Bueno, espero que estés entendiendo lo que quiero decir. Que tu fe esté puesta en el Señor. Dice 1 Reyes 18:19. Ahora pues envía a reunir conmigo a todo Israel en el monte Carmelo. La historia avanza. Elías entonces es enviado para enfrentar a los profetas, que eran 450 profetas de Baal, 400 profetas de Acera, que comen a la mesa de Jezabel. Fue Elías a enfrentar a estos profetas para demostrarle a quién, al pueblo de Dios, que tenían que temer a Dios, tenían que temer al Señor. Y entonces en el 20, Acab envió mensaje a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas. Todos estaban en el monte Carmelo. Brevemente te digo la historia porque el tiempo ya avanzó. Los junta y hacen el trato. Bueno, si ustedes queman este holocausto, entonces vamos a ver a quién le responde su Dios. Y ahí están gritando todos esos profetas y no pasa nada, pasan las horas, no sucede nada. Viene Elías y le dice, a ver, no solo Dios va a responder, sino que vamos a hacerlo más difícil. Hace una zanja, humedece con 3 cubetadas de agua, le echan agua a la leña para que entonces esa ofrenda descendiera el fuego del cielo y consumiera ese holocausto. Entonces Dios responde a Elías, el pueblo despierta y entonces ejecutan a los profetas de Baal. Amén. Esa es la historia que se mueve aquí. Pero viene la parte de la humanidad del hombre. A pesar de que Elías vio eso, se enfrentó a esa situación, yo creo que ver decapitar a 400, 800 hombres, yo creo que no ha de ser así como que muy grato, hermano. Pero después de toda esa terrible situación, y imagínate la energía que traía Elías, bien hombre, bien macho. Y entonces en el 19:3 vemos como en el 2, entonces Jezabel envió un mensajero a Elías diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu vida como la vida de uno de ellos. Y entonces dice que él, en el 3, él tuvo miedo y se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Beerseba de Judá y dejó allí a su criado. Bueno, Elías, ese valiente, ese esforzado, tuvo miedo. Va a haber etapas de nuestra vida en donde venga nuevamente el temor, donde venga el miedo, donde venga la incertidumbre y quieras correr por tu vida. ¿Qué quiero decir, hermano? Que estamos viviendo tiempos en donde conforme avancen los días, y si Dios permite que esto avance y camine, vas a ser confrontado en tu fe al punto en donde a lo mejor tengas que decidir en una afrenta. Y donde muy seguramente puedas llegar a tener miedo y temor. Y ahí es donde tú tienes que estar bien firme en la fe. Saber que Dios está contigo. ¿Qué entonces? ¿Cuál es el plan de Dios? Apocalipsis. Regresamos a ese mensaje que le dio a Tiatira. Pero nos vamos a ir hasta el versículo 26. Y al vencedor, al que guarda mis obras hasta el fin, ¿qué dice? Le daré autoridad. Dios quiere darte autoridad. Pero ¿por medio de qué vas a adquirir autoridad en estos tiempos tan difíciles, en estos tiempos tan complicados, hermano?
La autoridad te lo va a dar la palabra de Dios, pero que tienes que creer en esa palabra.